A ver, chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ustedes se dan cuenta, la reflexión, el fenómeno de reflexión en la naturaleza, ¿no? Ustedes se dan cuenta que cómo la luz se desvía cuando se le ponía ciertas cantidades de espejos, ¿no? Cuando más espejos habían, las direcciones cambiaban de la luz. Y en la parte final se puede observar cómo en una placa se puede poner pequeños espejos con diferentes orientaciones. Y esto al exponer a la luz se producía un efecto luminoso más ardiente, no más efectivo en todo el espacio. Y al final se ve como las aguas de un lago o creo que el mar, cómo se ve cuando cae el sol, ¿no? Cómo se ve esa iluminación que puede verse después cuando la radiación logre incidir sobre la superficie del agua. Y nosotros, a una distancia que nos hemos ubicado, como vemos que partes de nuestro mar se puede ver iluminada, ¿no? Todo el espectro se ve iluminada. Entonces, así es el fenómeno de la reflexión. El fenómeno de reflexión en la industria se está aplicando. Por ejemplo, se aplica en los reflectores. ¿Ustedes conocen los reflectores? ¿Ustedes ven esos reflectores cuando van a un concierto o cuando ustedes se encuentran en un compromiso, ¿no? Y a veces, para que haya una efectividad luminosa, le ponen unos reflectores que ustedes en la parte interna ven, son unas pequeñas placas, pequeñas que están adheridas una tras otras. E inclusive puedo decirles que estas plaquitas son espejos. Son espejos. Otros le ponen un material acrómico. Ese material se encuentra adhesible en las paredes internas del mismo reflector. Y eso hace que cuando dentro de ella haya un foco, ese foco que ilumina, el reflector lo que va a hacer es que todo el haz de luz lo va a empaquetar formándose un tubo. Y ese tubo lo va a esparcir en una misma dirección dicho reflector, creando así mayor luminancia, mayor efectividad de brillo y sobre todo, ¿no? Sobre todo, que toda la energía luminosa que sea aprovechada, las personas la pueden utilizar, ¿no? Entonces, eso también lo emplean en todo lo que es la decoración, una decoración luminancia, ¿no? De iluminancia. Esta decoración en las industrias, ¿no? En el mundo de la ingeniería de la iluminación lo utilizan. Chicos, entonces espero que esto lo haya entendido, el videíto, ¿no? Entonces, lo que se había mentado son los espejos planos, ¿no? Los espejos planos, por ejemplo, acá se están observando, miren este sapo, ¿no? Ustedes se dan cuenta que acá hay una línea. Hay una línea. A ver, lo voy a aclarar un poquito más con un color más resaltado. Ahí está. Se divide en dos sapos, ¿no? El sapo real y el sapo virtual. El sapo real es el sapo que se ve, pues, ¿no? Es el sapito que ahí está, ¿no? Tratando de nadar. Y el sapo virtual es el reflejo del mismo, pero en la superficie del agua. Y esto se comporta como un espejo, porque como ustedes se ven, como ustedes se dan cuenta, se ve tal como está el animal. Eso sería. Ahora, la refracción. ¿Qué cosa es la refracción? La refracción es cuando
la luz ingresa o la energía luminosa ingresa sobre la superficie y esto va a buscar un camino diferente. Por ejemplo, miren, más o menos es así. Vamos a suponer que este sea la línea que estoy trazando. A ver, un recipiente con agua. Ahí está, mejor vamos a dibujar un recipiente con agua. Ya, chicos, a ver, por favor, presten atención. Acá tenemos un recipiente con agua. Ahí está. El agua está acá. Ahí está el agua. Este es el agua. Ya, por favor, presten atención. Y se produce un haz de luz. Entonces le vamos a poner acá rayo incidente. Igualito, el RI va a incidir sobre la superficie del agua. Este va a ser RI. ¿Qué significa rayo incidente? La normal, ¿cómo va a estar ubicada? La normal, como hemos dicho, es la vertical. Es la vertical. Ahí está, a ver. Esta es la normal. Este sería N. La normal. Entonces, el rayo de incidencia, cuando llega a este punto, ya no va a reflejar como el caso anterior. Ya no, ya. Sino que el rayo incidente lo que va a hacer es que va a ingresar dentro de la superficie. Va a ingresar. Este rayo se va a llamar rayo, ya no se va a llamar de reflexión, sino se va a llamar rayo de refracción. Rayo de refracción. El rayo de refracción es cuando ya no va a rebotar la luz, sino que va a ingresar. Entonces, vamos a tener dos ángulos. El primer ángulo ya lo conocen, que es el ángulo de incidencia. Y el otro ángulo, o sea, que está abajo, siempre va a ser con respecto a la normal, este va a ser el ángulo de refracción. El ángulo de refracción. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos. Rayo reflectado, rayo de refracción, ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Lo vamos a poner tal como está en la figura. El ángulo de refracción, el rayo de refracción le vamos a poner, a ver, vamos a poner en negrito para que resalte. Acá, ángulo de refracción R también. Le ponemos una R y un sombrerito. Igualito como en la reflexión, pero no equivocarse. Y el rayo de refracción es RR también, ¿ya? Vuelvo a repetir, no es el rayo de reflexión, no, porque no está rebotando. Cuando el rayo se queda dentro de la superficie, se va a llamar rayo de refracción, que también es RR. ¿Ah, chicos? A ver, ¿preguntas? ¿Preguntas, muchachos? A ver, por ahí, ¿o no se entendió? En la figura está acá, ¿ve? Esta es la superficie horizontal. La normal es esto. Esta es la normal. Ahí está. El rayo de luz, por ejemplo, acá tenemos un rayo y la superficie ya no va a rebotar, sino que va a ingresar dentro de la superficie. Por ahí tenemos un láser, ¿no? Un láser, ingresa el rayo de láser y rebota haciéndole refractar. ¿Ah, muchachos? ¿Preguntas?
Y acá tenemos dos leyes. La ley de la refracción, ya, la ley de la refracción y la ley primera y segunda. La primera ley, ¿qué nos dice la primera ley de la refracción? Nos dicen que el rayo incidente, el rayo reflectado y la normal a la interfase trazada en el punto de incidencia están contenidos en un mismo plano, igualito como la ley de la reflexión. Es igualito, o sea, ahí coinciden los dos. Los dos, la primera ley nos indica que hay que considerar como si fuera un plano. Ahora la segunda ley. La segunda ley de la refracción fue descubierto por Snell. Snell establece una relación entre la refracción de cada medio y los ángulos de incidencia. Esta es la ley de Snell. ¿Cómo es así? Miren, miren chicos, por favor, atentos porque ya entramos a una actividad. Miren muchachos, como volviendo, como el ejemplo anterior, tenemos la superficie. Acá tenemos unas líneas celestes. Unas líneas celestes. Ya, muchachos. Acá tenemos unas líneas celestes. Y ponemos que este es agua. Ya, esto es agua. Listo. Y arriba tenemos acá unos puntitos blancos. Unos puntitos blancos. Y este le ponemos aire. O sea, está en la atmósfera. Aire. Ahí está. Agua y aire. Tenemos dos medios ambientes. El primero es terrestre, o sea, donde hay aire, y el segundo es agua, o sea, medio acuático. Miren, el rayo luminoso va a incidir sobre la superficie del agua. Como hay dos superficies, vamos a tomar un elemento llamado índice. Índice lo vamos a representar con una letra N. Ya, aquí vamos a poner, para que no se vayan a olvidar, esta como N, le vamos a llamar índice de refracción. Ya, el índice de refracción. El índice de refracción. ¿Qué cosa es el índice de refracción? El índice de refracción es un parámetro que va a representar al medio ambiente. Por ejemplo, si el medio ambiente es terrestre, estamos hablando de un índice de refracción del aire. O sea, una N, le vamos a poner aire. A ver, lo vamos a poner acá con este color. Con este colorcito. N aire. Ahí está. N del aire. Y abajo, una N que corresponde la del agua. Entonces, ¿qué dice Snell? ¿Qué dice nuestro amigo Snell? Nuestro amigo Snell nos dice que el índice de refracción de un medio, o sea, del aire, N del aire, está relacionada con el índice del otro medio. ¿Quién es el índice del otro medio? Es el agua. ¿Sí? ¿Me están escuchando, muchachos? ¿Me escuchan o no me escuchan? Porque
Siento que están calladitos. Sí, profe. Sí te escuchamos. Entonces, N es del agua. Y esto va a ser igual al seno del ángulo de refracción, pero en este caso, si hablamos del aire, este ángulo que ustedes ven, este ángulo que estoy trazando, a ver, le vamos a poner color verde para que ustedes lo puedan diferenciar. Este ángulo de color verde, que ustedes ven, es el ángulo de incidencia. O sea, quiere decir que lo vamos a relacionar con el seno del ángulo de incidencia. Y esto va a ser proporcional al seno del ángulo que se formó, pero dentro del agua. ¿Dónde está el ángulo dentro del agua? ¿Cuál sería? Sería el R de abajo, esta, que está del círculo verde, el de abajo. Esa R es el ángulo de refracción en el agua. Entonces, el ángulo de refracción en el agua va a ser R, por el seno de R. Y como ustedes se dan cuenta, es matemático, por eso le estoy diciendo. Ustedes tienen que estudiar bien la matemática para que puedan entender física. Si no, pues, si no, es como que si a un niño que no le hayan enseñado sumar, restar, y mucho menos multiplicar, a ese niño pues le van a enseñar logaritmos, pues. No, pues, el niño va a volar, pues, ¿no? Porque si no sabe sumar ni restar, menos va a entender logaritmos. Así es casi parecido. Si ustedes no dominan la matemática, menos van a entender la física. Entonces, por eso la física en realidad es puramente matemática, ¿no? Es puramente matemático. Bueno, creo que ustedes no me conocen, pero yo en esta institución 5 años he venido enseñando matemática, puro razonamiento matemático. También he enseñado álgebra, trigonometría, pero dadas las circunstancias, ¿no? Dadas las circunstancias, los coordinadores se vieron obligados, ¿no? A que yo cumpla con el curso de física química, ¿no? Entonces, esto es real, chicos, ¿ya? Bueno, espero que lo hayan entendido y vamos a hacer nuestra actividad porque ya el tiempo no perdona. ¿Ya, muchachos? A ver, actividad. A ver, ¿qué nos dice? Completa adecuadamente. La A en espacio. Estamos en la página, a ver, para los que quieren ubicarse, página 23. ¿Ya, chicos? Ahí en su libro, página 23. A ver, ¿qué nos dicen? La A en espacio es el cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al retornar al mismo medio original. Entonces sería la reflexión. Ahí apunten ahí. La reflexión. Ya, muchachos, vayan apuntando. Siguiente punto. El ángulo de, en espacio, es el ángulo que forma el rayo incidente con la normal de la superficie. Entonces sería el ángulo de reflexión también. Ya, los dos espacios es reflexión. Ya, apunten ahí, por favor. A ver, tercer punto. Los espejos planos son superficies reflectores en la que se produce la reflexión. A ver, ya eso lo hemos hablado varias veces. Sería la reflexión directa.
reflexión directa. Por ejemplo, si la luz incide sobre la superficie de una pared, sería un tipo de reflexión difusa, ¿no? Difusa o también llamada indirecta. Ya eso lo hemos visto varias veces. El cuarto punto. El ángulo que forma el rayo, hay un espacio, con la normal, se denomina de refracción. Refracción, ¿ah? Me están hablando de refracción. Entonces, el ángulo que forma el rayo refractado, ¿ya? Ahí sería refractado. El ángulo que forma el rayo refractado con la normal se denomina de refracción. Siguiente punto. La segunda ley de la reflexión, uy, qué facilito, establece que los ángulos de incidencia y de reflexión ¿son qué? ¿Iguales o diferentes? ¿Qué dicen? Muchachos, ¿qué dicen? ¿Iguales? ¿Qué cosa, profe? Ahí en el siguiente punto, la segunda ley de la reflexión establece que los ángulos de incidencia y de reflexión ¿son iguales o diferentes? Iguales, profe. Iguales, pues. Claro. Iguales. Entonces la ponemos acá, iguales. Siguiente punto. Cuando la superficie reflectora es áspera, se produce la reflexión difusa. Ya vamos a ir avanzando un poco acelerado por el tema del tiempo. Ya muchachos, apunten ahí. Es difusa. Es difusa. Siguiente. Siguiente punto. El índice de refracción de un medio, ¿ya? El índice de refracción de un medio se obtiene dividiendo la velocidad de la luz con el vacío, con la velocidad hay un espacio. Bueno, esto es en relación a los índices, ¿no? Ustedes se acuerdan la ley de Snell, ahí nosotros habíamos hablado de índices, pero los índices están relacionados con la velocidad, pues. No, bueno, esto le van a detallar más cuando estén en cuarto de secundaria, más o menos, por ahí ya le van a detallar mejor. ¿No? Entonces, dice, el índice de refracción del medio se obtiene dividiendo la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad del medio, lo vamos a poner acá, no, con la velocidad de refracción, ¿no? Acá sería del, chicos, ¿ya?
No es de, es del medio refractado. Ya, del medio refractado. O sea, quiere decir que se refiere a esto, miren, lo que está bajito, lo que está en el agua, a eso se refiere, ¿no? El rayo que ingresa dentro del agua es el índice de... El último punto, el índice de refracción del aire es 1, ¿ya chicos? Es 1. El índice de refracción del aire es 1. ¿Y cuál es la velocidad de la luz en el vacío, entonces? ¿Cuál sería? Bueno, creo que ya lo saben. No sé si ustedes se acordarán. Que la velocidad en el vacío es la velocidad de la luz. ¿Y esto cuánto es? Es igual a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, quiere decir que en un segundo, la luz recorrió 300.000 kilómetros. Ustedes se dan cuenta la enorme velocidad que tiene la luz. ¿Ven? Y acá tenemos otra aplicación. En la figura se muestra la reflexión de un rayo luminoso. Ya un poquito rápido, quedamos con el tiempo. Determina el ángulo de incidencia. Aplicamos la segunda ley de la reflexión, donde dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de la reflexión. O sea, si 70 es el ángulo de la refracción, entonces quiere decir que esto va a ser 70 grados también el ángulo de incidencia. Ya chicos, apunten ahí. O sea, acá estos dos ángulos son iguales. Ya siempre van a ser así. ¿Ya muchachos? Siempre van a ser iguales. La respuesta es la letra D. Apunten, vayan apuntando. 2. La figura muestra la reflexión de un rayo luminoso. Determine el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia está acá, ¿ve? El ángulo de incidencia. Es lo que nos piden. Y acá tenemos un ángulo. ¿Cuánto sería ese ángulo? Aplicamos geometría. Aplicando geometría, eso sería 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, 90 grados va a ser igual al ángulo de incidencia más 28 grados. Ahí está. Eso según geometría. Y acá sería 90 y el 28 pasa a restar. Y esto va a ser igual a el ángulo de incidencia. ¿Y cuánto sería el ángulo de incidencia? Entonces, ¿cuánto sería? 72. 72. No, no es 72, 62. ¿Ya? 62 grados. El ángulo de incidencia. Ahí está. 62. Entonces, la respuesta sería la letra D. ¿Ya, muchachos? Fíjense bien. Resten bien, ¿ah? Resten bien. La 3 dice, determina el ángulo de reflexión del problema anterior. El ángulo, o sea, sigamos en el ejercicio 2, pero nos piden el ángulo de reflexión. Y el ángulo de reflexión se encuentra aquí. El ángulo de reflexión se encuentra aquí. Ahí está. Es el ángulo de reflexión. Si el ángulo de incidencia nos dice que vale 62, o sea, esto vale 62, aplicamos la segunda ley de la reflexión. O sea, la segunda ley dada por el árabe Hunt. ¿Qué nos dice nuestro amigo árabe? ¿Qué nos dice? Que estos ángulos, el ángulo de incidencia, es igual al ángulo de reflexión.
¿Y esto cuánto sería? Igual a 62 grados. Y eso sería todo. ¿Ven? Y nuestra respuesta acá sería la letra C. Marquen. Acá tenemos la siguiente figura. Muestra la trayectoria seguida de un rayo al pasar del aire a un líquido. Determine el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia, o sea, esto. Este es el ángulo de incidencia. Y vemos que abajo no tiene nada que ver, sino arriba. Y acá tenemos un ángulo de 90 grados. Lo mismo como el ejercicio 2, ¿se acuerdan? Tenemos el ángulo de incidencia más el ángulo de 25 grados. Estamos aplicando geometría y eso es igual a 90 grados. El ángulo de incidencia es igual, 25 vas a quitar a 90. Ley de la matemática. ¿Y esto cuánto saldría? A ver, ¿alguien sabe? 25, ¿no? 65 grados. Retroalimentación. El ángulo que forma el rayo con la normal se denomina de reflexión. El rayo incidente. Incidente. El siguiente. La primera ley de la reflexión establece que los rayos incidentes reflejados de normal son el mismo plano. Está en un mismo plano. Y el último punto, en una reflexión se cumple que el ángulo de incidencia y D son de igual medida. A sería ángulo de incidencia y el ángulo